Quítome toda mi aflicción y da consolación. Me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey, precioso cantar, es para mí, su luz alumbra mi pesar, quita todo pesar, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levanto de perdición, oh gloria Doy gracias a nuestro Padre Gloria a Celestial Él. por la oportunidad que me ha dado de estar aquí con ustedes por segunda vez. Es una gran bendición volver a convivir con hermanos que en otra ocasión conocimos, tratamos y que ahora hay nuevos hermanos que son una bendición para su servidor conocerlos. Reciban un saludo de los hermanos allá de Torreón, donde su servidor trata de servir. Es en la epístola a los Colosenses capítulo 1 y versículo 18, donde tendremos nuestra primera lectura. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primado. Pocas palabras, pero dicen mucho acerca de la iglesia, del cuerpo y de Cristo Jesús. La iglesia, como bien sabemos, y aquí lo dice, es el cuerpo de Cristo. Es ese grupo de creyentes a la palabra de Dios y que nos reunimos como congregación. Y este cuerpo tiene una sola cabeza, un solo jefe, el que domina, Cristo Jesús. En primer lugar, la iglesia no es un edificio. Cuando alguien pasa por un edificio donde se llegan a realizar algunos asuntos religiosos, lo identifican como iglesia. Por supuesto que esta identificación está equivocada. La iglesia no la constituye un edificio material constituido de ladrillos, de cemento, de mezcla, de todas esas cosas. Nada de eso. Los cristianos, como piedras vivas, dice el apóstol Pedro, son los que constituyen el cuerpo llamado iglesia. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, lo dice también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Puede ser que la iglesia use un edificio en el cual se reúna para celebrar culto de adoración, o como nos decía nuestro hermano Ricardo, para llevar a cabo un servicio. Pero la iglesia no está hecha de ladrillos, de metal, de piedras, ni vidrio.
La iglesia de Cristo es una identidad viviente. Dice el apóstol Pablo escribiendo en los Efesios 2:22: vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La única cualidad física de la iglesia la constituyen nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos humanos, en los que moran o está ahí el espíritu, el alma y nuestras capacidades intelectuales. La palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la asamblea, a los reunidos, pero si tomamos en cuenta el uso más frecuente que en la primera carta a los Corintios se le da para designar el cuerpo espiritual de Cristo, sería incorrecto decir voy para la iglesia. Y sucede que no es posible ir a la iglesia cuando nosotros somos la iglesia. La iglesia, o sea, los cristianos, pueden reunirse en asamblea para el culto y el estudio bíblico. Pero un cristiano no va a formar parte de la iglesia para adorar y luego salir del cuerpo de Cristo, así como nosotros entramos y salimos de nuestros hogares. No es motivo de gozo que la iglesia no sea un edificio material. Si lo fuera, estaría la iglesia en un solo lugar, limitada, sin vida y sin amor. Pensar que el culto solo se puede llevar a cabo en una catedral equivale a pensar que solo se puede realizar en un lugar concreto. Más bien, al ser la iglesia un pueblo redimido por la sangre de Cristo, puede reunirse en cualquier lugar. Ahí donde está un grupo de personas creyentes en Cristo Jesús, ahí está la iglesia. En cualquier lugar, en el campo, debajo de un árbol, en una ciudad, en una casa particular, ahí está la iglesia. Y por supuesto, nosotros ahora estamos aquí. Permite que el culto de adoración se pueda llevar a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento en que los cristianos decidan adorar a su Padre Celestial en el primer día de la semana. La iglesia a la donde los cristianos van, pues ella está constituida por estos. Realmente usted lo sabe. Tengamos cuidado de lo que decimos y hacemos, pues cuando hablamos y actuamos, lo hacemos como la iglesia de Cristo. No somos su iglesia solamente cuando estamos reunidos para adorar o para estudiar la palabra de Dios. Lo somos donde quiera que estemos, donde quiera. Cristo nos ha puesto aparte para ser pues un pueblo adquirido, comprado, redimido por Él. Nos ha llamado a salir y a ser santificados por su sangre. Dios no tiene un cuerpo muerto, un objeto inanimado, sino que tiene una familia viviente compuesta por personas persuadidas, obedientes y escogidas. Su iglesia es una nación espiritual, es un sacerdocio santo, una sociedad para la comunión con Él. Es lo que dice el apóstol Pedro escribiendo su primera carta, capítulo 12, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En segundo lugar, la iglesia no es un club social.
es algo más que una alentadora amistad. Es más que un simple grupo de personas que se reúnen en algún lugar. Es más que una asociación. Es más que una amistad cristiana, mucho más. La comunión es uno de los beneficios inmediatos de formar parte de la iglesia. Pero esta es más que una comunión. Cuando uno se convierte, es levantado de la muerte espiritual y revivido para ser puesto a la par de otros cristianos en el cuerpo de Cristo. Pablo escribió: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6 al 6. Lo que Dios ha redimido por el sacrificio de su Hijo, han sido adoptados para formar parte de su familia espiritual. Y Él, con todo su amor, ha enviado a nosotros a su Hijo Jesucristo. Y además, como dice el apóstol Pablo, Él en nuestros corazones, en los corazones del Espíritu, nos hace confesar que a nuestro Padre Celestial como Abba Padre. El hecho de ser la familia de Dios hace que la iglesia se caracterice por un gran profundidad en las relaciones con otros. Sin embargo, esta comunión es una congregación de nuestros lazos familiares con Dios. El apóstol Juan más bien escribió: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. El cristiano ha sido ubicado en una nueva familia, la familia de Dios. Una persona puede unirse a un club social sin que por ello cambie su vida moral, su vida espiritual. El formar parte de un club social está solo haciendo una añadidura a una actividad más de las muchas que el hombre tiene. Sin embargo, podemos desechar ese club social en el momento que queramos. Pero cuando se llega a formar parte de la familia de Dios, lo hacen por medio de un nuevo nacimiento. Juan 3:5. Y todos aquellos que somos miembros de la familia de Dios, hemos precisamente nacido de nuevo. Y cuando vemos a alguna persona, ya sea en nuestro hogar, un vecino, un compañero de trabajo o quien sea, que aún no es de la familia de Dios, uno puede decirle: usted necesita nacer de nuevo. Pues bien, nadie puede formar parte de su familia de Dios, sin experimentar cambio alguno. Cuando llegamos a ser de Cristo, tomamos el nombre de Cristo y somos llamados cristianos. Esa es la idea. Eso es lo fundamental. Hoy, el término cristiano se usa y se aplica muy a la ligera. Yo he conocido personas en Torreón y tal vez haya en cualquier otra parte que me han dicho así: yo no soy católico romano, pero voy a la iglesia católica, soy cristiano. O sea que el día de hoy, o como que hay cristianos y hay católicos romanos, pero no puede ser así, en ninguna manera. Se está usando el término cristiano en una manera ligera, sin saber qué significa. Cuando llegamos a ser de Cristo, es cuando tomamos el nombre de Cristo y somos llamados realmente cristianos.
experimentamos cambios en nuestras relaciones con los demás, en nuestra conducta y en nuestras aspiraciones. Llegamos a ser una familia guiada y alimentada por Dios, una familia nutrida y apreciada por Él, mantenida y protegida por Él. Vivimos, adoramos, trabajamos y tenemos comunión como hijos que están juntos porque la sangre de Jesús nos une. Y es más, la sangre de Jesús en un sentido figurado y espiritual corre por nuestras venas de cualquier cristiano que en el lejano pasado eterno, antes de que Dios creara la primera estrella del firmamento o brillara la primera gota en la hierba o apareciera la primera mariposa o el primer ser humano, Dios eligió salvar a los que entran en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los cristianos fueron, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 y 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, al haber obedecido a nuestro Señor Jesucristo. Nos fijamos en eso. O sea, ya desde antes de los siglos, ya desde antes del comienzo de este mundo, allá en la misma eternidad y en la presciencia de Dios, Él ya sabía que usted y yo íbamos a estar aquí, simple y sencillamente. Y los que han sido bautizados, o el último que ha sido bautizado en esta congregación, por la presciencia de Dios, y hace miles de millones de años en la eternidad, Él ya sabía de esa persona. Yo no sé quién ha sido el último que ha sido bautizado aquí. ¿Usted lo sabe? Bueno, voy a adivinar el nombre. Juan Pérez. Juan Pérez fue bautizado el día de ayer. Pues el nombre, y aún el nombre de Juan Pérez, estaba en la mente de Dios según su presciencia y que iba a obedecer el Evangelio. Qué cosas, ¿verdad? Los grandes misterios de Dios que se recorren en la misma palabra. Pues bien, la iglesia, por supuesto, no provino de los hombres, es de origen divino, fue planeada en los cielos, anunciada en los cielos y enviada desde los cielos a través de Jesucristo. La idea que le dio origen fue concebida en la mente de Dios. El plan de la iglesia fue puesto en práctica por Jesús en el momento de su muerte en la cruz y con el derramamiento milagroso de su Espíritu Santo que sucedió en aquel día del Pentecostés, según el relato de Hechos capítulo 2. Las personas entran en la iglesia y son sustentadas en ella por la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo en ellas. La iglesia es de Cristo. De ahí que su grandeza no puede ser mejorada por cabezas humanas. Nada de eso. Cuando uno entra en la iglesia, no es lo mismo como para entrar en otra parte o en una confesión de fe humana, ¿no? Dios nos ha pedido que depositemos nuestra esperanza en la sabiduría y en la energía misma de Dios. No nos ha pedido que depositemos nuestra esperanza y fe en las decisiones de los hombres. Nos ha pedido que entremos en el cuerpo de Cristo, que fue creado divinamente, el cual exhibe y lleva dentro de él la sabiduría de Dios, un cuerpo espiritual que fue construido por su poder y protegido por la eternidad, por su gracia y dirección. El único modo como podemos entrar en esta iglesia es obedeciendo el Evangelio.
Hechos capítulo 12, versículo 38. Arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y obtendréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo ahora habitando en la persona creyente. Y hay algo más sobre este asunto. Algunos de ustedes recuerdan la conversión de aquella mujer que es conocida como Lidia de Tiatira, allá en Filipos. Llega el apóstol Pablo, empieza a predicarle a un grupo de mujeres. Y entonces, ahí estaba esa mujer llamada Lidia. Y dice el texto, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estamos viendo ahí? Que desde el momento que una persona, aún no convertida, pero que presta atención a la palabra de Dios, el Espíritu Santo ya está trabajando en ella. Ya está trabajando ahí. En este momento, pues, sin embargo, yo no sé quiénes son, pero puedo decirlo sin temor a equivocarme. ¿Sabe usted cómo lo veo? Atento, oyendo, dándose cuenta. Pues ya desde ese momento el Espíritu Santo está trabajando en usted. El corazón de usted, el Espíritu Santo lo abrió para que estuviese atento a lo que mis hermanos compañeros ya predicaron. Entonces, ¿qué falta? Contestarle al Espíritu Santo. Además, la Iglesia de Cristo no tiene más credo que las Escrituras, ni cabeza más que Cristo. En cuarto lugar, la Iglesia no fue concebida para sustituir algún plan fallido. No es un reemplazo de alguna institución superior que el Señor hubiera concebido y que no hubiera podido llevar a la práctica por alguna causa. No, nada de eso. La Iglesia no es sustitución de nada en el plan de Dios. El plan de Dios fue perfecto. La era de la Iglesia es aquella para lo cual Dios ha trabajado y ha actuado desde el mismo comienzo de los tiempos. Los profetas anunciaron regularmente la venida del reino y la venida del Mesías. Cuando nuestro bendito Señor comenzó su ministerio terrenal, esto fue lo que anunció Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. En las Escrituras, desde los primeros libros, nos damos cuenta de una primera era, un primer período, que es conocido como la era patriarcal. Y en aquella era patriarcal, el padre de familia fungía como sacerdote. Termina esa era patriarcal para con Moisés en adelante se iniciara una nueva era, conocida generalmente como la era mosaica. Y esta era mosaica viene ahora sí que desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo, hasta ese tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, ¿se acuerda de lo que Él dijo? De otras palabras, consumado es. Es decir, hasta aquí llegó el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Luego, con la predicación del Evangelio principiando por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, y en aquellos postreros días que él mismo menciona, se habla de una nueva era, conocida generalmente como la era cristiana. Y ni usted ni yo estamos esperando nuevas eras, nuevos profetas, nuevos cumplimientos, nada. Estamos en los postreros días, es decir, ya en los últimos días. Y en estos últimos días, Dios en su amor ha enviado a su Hijo Jesucristo, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pues bien,
Cuando el evento de la cruz se acercaba, Jesús le dijo a sus discípulos o apóstoles, y en este caso el apóstol Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga, qué declaración tan profunda y tan interesante esta, ¿eh? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Aquí hay un juego de palabras. Pedro, en el masculino griego, Petros, significa, usted sabe, una piedra pequeña, o como algunos intérpretes dicen, un guijarro, que usted y yo podemos tomar con la mano y arrojarla a cierta distancia. Petros. Pero roca, Petra, en femenino, según el griego, significa una piedra grande, una piedra que sirve de fundamento, una piedra que es difícil que una persona la mueva. Si varias personas quieren moverla, también es muy difícil. Entonces, ¿qué significa esto? Que la iglesia de Cristo no fue edificada sobre Petro, el hombre, sino sobre Petra, Cristo Jesús. De modo que todo eso estamos viendo en lo que es las Escrituras. Pues bien, tan solo unos pocos días antes del establecimiento de su reino, Jesús les dijo a los suyos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días de estos. Hechos 1:15. Y el día del Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y fueron bautizados en el poder e influencia del Espíritu. Y en Hechos capítulo 2, del 11 al 15, Pedro señaló que este evento milagroso fue el cumplimiento de la profecía de Joel, la cual había anunciado en el comienzo de los postreros días, la era de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia. Así, la iglesia, la forma, digamos, terrenal de su reino, fue establecida en el momento que el discípulo en su calendario y de modo que él determinó de antemano. Una creencia que muchos, si no la mayoría de las confesiones religiosas del mundo han adoptado, es que se conoce como, ese evento que se conoce como premilenialismo. En esta palabra obtenemos el sufijo pre, que significa antes, y milenio, que significa 1000 años. Los que siguen esta doctrina no es bíblica. Sienten que Cristo vendrá en una manera física de nuevo para establecer su reino aquí en la tierra y que este reino literalmente va a durar 1000 años. No es así. Las Escrituras no enseñan tal cosa. Los que sostienen este punto de vista esperan que la nación de Israel será restaurada en la tierra de Palestina durante el tiempo que ella gobierne en las naciones de la tierra. Yo no sé si usted aquí ha visto lo que hemos visto allá en Torreón. Hemos visto un grupo de hombres y mujeres que traen una vestimenta un tanto curiosa, con aquí en la cabeza de turbantes. Ellos están esperando la venida de Cristo y están esperando la restauración del antiguo pacto. En eso andan. Bueno, hay gente que cree tantas cosas, pero las Escrituras no nos permiten pensar en eso en ninguna manera. Note usted, el premileniarismo ha llegado a la conclusión de que Jesús vino la primera vez a establecer su reino, pero que su esfuerzo fue rechazado y la iglesia fue establecida en lugar del reino. Por lo tanto, el premilenialismo ve en la iglesia una alternativa provisional
al verdadero reino que debía haberse inaugurado. Solamente que hay una cosa mala en esta manera de pensar sobre la iglesia y el reino, que es falso. Esas ideas son falsas. La iglesia no es una estructura física, es el cuerpo espiritual de Cristo. No es un club social, es la familia espiritual de Dios. No es una idea humana, es un modelo que Dios nos ha puesto a través de las Escrituras. No es un sustituto de lo que Dios verdaderamente intentó hacer. Es el cumplimiento de las profecías sobre el reino y el propósito eterno de Dios. Cuando uno entra en la iglesia, lo hace en la manera de como lo hicieron los cristianos del primer siglo, obedeciendo el Evangelio. El hecho de que seamos iglesia hace que le pertenezcamos a Cristo en calidad de discípulos, siervos y seguidores. Vivimos bajo su señorío y vivimos siendo nuestra voluntad sometida a Él. Cuando llegamos a ser parte de la iglesia, llegamos a ser parte de la realización del sabio planeamiento y misericordia y actuación de Dios para el hombre pecador. Haga una pausa en este momento y alabe a Dios en oración de acción de gracias, que el hecho de que la iglesia es el propósito eterno de Dios para nuestra redención y no un simple suplente, no una denominación humana y mucho menos ni un catolicismo dogmático. La iglesia de Cristo es la iglesia de siempre, es la iglesia que no ha cambiado en su doctrina, en su práctica, desde el primer siglo. Todo sigue igual y así debe de ser. Y siempre que hemos estado predicadores en otros lugares, como usted también, donde hay congregaciones de la iglesia del Señor, vemos lo mismo. Aunque hay hermanos que no habíamos conocido antes, pero los sentimos muy nuestros hermanos, ya de una vez. Y cuando se practica lo que se practica el primer de la semana, eso se practica donde su servidor está, donde usted está, y no hay ninguna diferencia en nada de eso. No hay dogmas. Un dogma es una imposición que se pone y que usted no debe de repelar si es verdadero o no. Usted lo obedece. No hay manuales, no hay reglas humanas, nada de eso. Es la palabra de Dios la que nos guía, es el Evangelio de Dios la que nos indica el camino a la salvación, y es lo que nosotros debemos ser hasta el final. Ahora sí que, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he terminado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y luego agrega, y no solamente a mí, sino a todos ustedes, que amamos la venida del Señor. Hay pues una invitación para aquellos que quieran venir a la iglesia del Señor, para aquellos que quieran que el Espíritu del Señor los añada a su cuerpo. Y hay un himno para ello, de modo que vamos a estar listos para cantar este himno y le extendemos esta invitación a usted. Y tome toda mi aflicción y da consolación. Me dio un cantar, Me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. me dio un cantar, Me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, me dio un cantar, me dio un cantar para decir, para decir.